¿Has visto a alguien celebrar un jaque mate y 10 segundos después darse cuenta de que cayó en una trampa? Porque eso es lo que está pasando hoy. Dicen, mataron al líder, se acabó el problema. Pero en Medio Oriente eso no es final, eso es detonador. Exacto. Occidente piensa como corporación. Quitas al CEO y colapsa la empresa. Pero aquí, si se confirma lo que se reporta, no crearon un vacío, crearon un mártir. Y un mártir no divide, une, no asusta, enciende. Así que la pregunta real no es quién ganó hoy. La pregunta es, ¿a quién acaban de obligar a mover en crisis? Quédate, porque lo que viene no es una reacción emocional, es una jugada preparada desde hace décadas. Es que la noticia ha sacudido al mundo, aunque en Occidente intenten maquillarla. El asesinato del Ayatollah Jamenei se nos vendió como el golpe definitivo, la decapitación del régimen iraní. La lógica era simple, matas al líder, se acaba el problema. Pero, ¿ha funcionado así? Para nada. Y ahí radica el error de cálculo monumental de Washington y Tel Aviv. Han aplicado una lógica occidental a una realidad oriental y espiritual que no comprenden. Pensaron que estaban eliminando a un CEO de una empresa, creyendo que la estructura colapsaría. Lo que no vieron es que, al atacar su casa, donde estaba con su familia, su esposa, su nieta, sin esconderse en un búnker, no crearon una vacante de poder, crearon un mártir. Eso me llamó mucho la atención. El hecho de que no estuviera en un búnker. Cualquiera pensaría que el hombre más buscado por la inteligencia más sofisticada del mundo estaría bajo tierra. Exacto, y ese es el mensaje. En la cultura chií, el martirio no es una derrota, es una victoria suprema, es una resurrección. Al quedarse en su casa, vulnerable, Jamenei validó su liderazgo espiritual. Convirtió su muerte en una trampa de martirio. Ahora, en lugar de un Irán fragmentado y asustado, Estados Unidos se enfrenta a una población cohesionada por el dolor y la furia, y a un mundo islámico que ve esto no como una operación militar, sino como un sacrilegio. Es como si hubieran pateado un avispero pensando que las avispas huirían, pero en realidad las han organizado. Y hablando de organización, hablemos del terreno militar, porque la narrativa oficial es que Estados Unidos e Israel tienen la superioridad tecnológica absoluta. Se habla de los portaaviones, de los F-35. ¿Realmente Irán tiene capacidad de respuesta ante eso? Esa es la otra gran mentira que se está desmoronando en tiempo real. Mira, la guerra naval ha cambiado. Un portaaviones estadounidense que cuesta miles de millones y lleva tripulación nuclear, hoy en día es básicamente un blanco flotante gigante si te enfrentas a misiles hipersónicos. ¿Hipersónicos? ¿Irán tiene esa tecnología operativa? Sí, y es algo que Occidente ha subestimado arrogantemente. Irán, junto con Rusia y China, ha desarrollado misiles que vuelan a velocidades que los sistemas de defensa actuales, como el Patriot o la cúpula de hierro, simplemente no pueden interceptar. Estamos hablando de proyectiles que entran en la atmósfera a velocidades de Mach 8 o 9. No hay tiempo de reacción. Entonces, esa imagen de invencibilidad de la flota estadounidense en el Golfo Pérsico es un espejismo del siglo XX. De hecho, fíjate en lo que está pasando con las bases estadounidenses en la región. Están siendo golpeadas. Y hay un detalle técnico fascinante y aterrador. Se habla de fuego amigo para justificar el derribo de aviones propios, como los F-15, pero los analistas saben que eso es casi imposible con los radares modernos que identifican amigos de enemigos. Lo más probable es que las defensas aéreas iraníes o incluso trampas electrónicas estén derribando esos activos y no se quiera admitir. Claro, admitirlo sería aceptar que han perdido la superioridad aérea. Y mencionaste algo clave, Rusia y China. Porque esta guerra no es solo regional, no es solo Israel contra Irán. ¿Qué papel están jugando las grandes potencias aquí? Están jugando a la paciencia estratégica. Para China y Rusia, Irán es el muro de contención. Si cae Irán, ellos son los siguientes en la lista de la hegemonía estadounidense. Por eso, aunque no veas soldados chinos en el frente, la inteligencia, los datos satelitales y el apoyo tecnológico están fluyendo. China necesita el petróleo del Golfo y la seguridad de la ruta de la seda. No van a permitir que Estados Unidos controle la llave energética del mundo. Es curioso porque se suponía que el plan maestro era debilitar a China
cortándole el suministro energético, ¿no? Trump, o quien esté realmente moviendo los hilos, busca recuperar esa hegemonía unipolar. Sí, pero es un plan nacido de la desesperación, no de la fortaleza. Hay una teoría muy interesante que sugiere que todo esto también tiene un trasfondo financiero oscuro. Se habla de mantener la cotización del dólar a toda costa y de tapar agujeros financieros gigantescos. Pero volvemos al tema del Zhuge Zhuang. Al intentar asegurar el petróleo, han incendiado la región que lo produce. Si Irán decide cerrar el estrecho de Hormuz o destruir las refinerías de los países vecinos que albergan bases enemigas, el precio del barril se va a la estratosfera. La inflación mundial sería el fin político de cualquier presidente en la Casa Blanca. Y ahí entra la paradoja. Buscaban seguridad y recursos y han conseguido caos y escasez. Pero quiero volver un momento al tema ideológico porque mencionaste el concepto de Gran Israel. Parece que hay un mapa en la mente de algunos líderes que va mucho más allá de las fronteras actuales. Absolutamente, no es una teoría conspirativa, es algo que se discute abiertamente en ciertos círculos teológicos y políticos radicales. La idea del Gran Israel que se extiende desde el Nilo hasta el Éufrates. Y para lograr eso, necesitan balcanizar la región, fragmentar a los vecinos en estados pequeños y débiles. Irán era el último gran obstáculo soberano. Pero aquí choca el Gran Israel con el Gran Irán, que no es solo un territorio, sino una influencia cultural y religiosa que lleva milenios existiendo. Es un choque de civilizaciones, pero no como nos lo contaron. Y me fascina la figura del líder iraní en este contexto. Se ha hablado mucho de que Irán es una dictadura teocrática medieval, pero la estructura de poder parece mucho más resistente de lo que creíamos. ¿Qué pasa ahora con la sucesión? ¿Queda un vacío? No, y eso es lo que Occidente no entiende del concepto de Vilayat Faqih. No es el gobierno de un hombre, es una institución. Hay un consejo de expertos, hay mecanismos constitucionales, ya hay figuras listas para tomar el relevo, incluso se habla del hijo de Jamenei o de otros juristas de alto nivel. La maquinaria no se detiene. Al contrario, la sangre del mártir aceita los engranajes. La resistencia se vuelve más ideológica y menos dependiente de una sola persona. O sea que eliminaron al hombre, pero fortalecieron el mito. Exactamente. Y hay otro punto crucial, la narrativa. Fíjate cómo los medios occidentales están empezando a cambiar el tono. Al principio era triunfalismo puro. Ahora lees los titulares de los grandes periódicos anglosajones y empiezas a ver dudas, preguntas sobre la estrategia de salida, miedo a una guerra eterna. Se están dando cuenta de que no tienen municiones para una guerra larga. La industria militar estadounidense no puede reponer los misiles al ritmo que se gastan. Es la realidad logística imponiéndose a la fantasía política. Y en medio de todo esto, ¿dónde quedan los países árabes vecinos? Arabia Saudita, los Emiratos. Parecían estar acercándose a Israel, pero ahora deben estar aterrorizados. Están en pánico total. Son en esencia colonias modernas con bases militares extranjeras. Se han dado cuenta de que esas bases no son un escudo, son un imán para los misiles iraníes. Si la guerra escala, sus economías de cristal, sus rascacielos y sus refinerías son los primeros en caer. Irán ha sido muy claro. Si nos atacan desde tu territorio es objetivo legítimo. Es un escenario desolador para ellos. Básicamente Estados Unidos los ha puesto en la línea de fuego. Ahora, pensando en el futuro inmediato, ¿crees que veremos una invasión terrestre, botas sobre el terreno? Sería el suicidio final. Si no pudieron controlar Irak o Afganistán con cientos de miles de soldados, ¿cómo pretenden invadir un país montañoso, 3 veces más grande y con una población de 90 millones de personas altamente nacionalistas y armadas? Además, no tienen las tropas. El ejército estadounidense tiene problemas de reclutamiento. Probablemente intentarán seguir con la guerra aérea, pero como dijimos, los sistemas de defensa antiaérea y los misiles hipersónicos hacen que eso sea insostenible a largo plazo. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Quién puede detener esto antes de que se convierta en una tercera guerra mundial nuclear? Irónicamente, la única salida para Washington podría ser pedir ayuda a quienes considera sus enemigos, Rusia y China, que ellos medien para salvarle la cara a Estados Unidos y permitir una retirada que no parezca una derrota total. Pero el daño ya está hecho. La imagen de omnipotencia estadounidense se ha roto.
Es fascinante y aterrador a la vez. Estamos viendo cómo la historia gira sobre un eje. Lo que me queda claro, escuchándote, es que la narrativa de buenos contra malos que consumimos a diario es, en el mejor de los casos, infantil y en el peor, una herramienta de guerra peligrosa. La propaganda es el arma más potente. Han intentado deshumanizar a los iraníes, pintarlos como monstruos irracionales para justificar lo injustificable. Pero cuando ves la realidad, ves una civilización milenaria que juega al ajedrez con una paciencia que nosotros, con nuestra adicción a la inmediatez de TikTok, no podemos procesar. Han esperado 30 o 40 años para este momento. Se han preparado para este escenario exacto. Y ahora que el escenario está aquí, el guión no lo está escribiendo Hollywood. No, lo está escribiendo la realidad sobre el terreno. Y el epílogo de esta historia podría ser el fin del dominio occidental en Oriente Medio. El mártir ha puesto la trampa y el imperio ha metido el pie hasta el fondo. Nos quedamos con esa imagen, la trampa del mártir. Un recordatorio de que a veces la fuerza bruta es la mayor debilidad cuando no se entiende al adversario. Gracias por este análisis tan profundo. A ti, solo espero que la cordura prevalezca, aunque viendo a los jugadores en la mesa parece mucho pedir. El tiempo lo dirá. Hasta la próxima. Si no quieres que decidan por ti, suscríbete. Aquí no seguimos la narrativa, la analizamos y la rompemos. Guardián de la conciencia.